Bueno, mi hermano, pedimos disculpas, pero usted sabe que estamos en un medio de comunicación que de una u otra manera pasa algo. La verdad yo no sé mucho de esto, pero bueno. Dice que hoy el mensaje que el Señor ha puesto es: Dios conoce las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, cuando el Señor quiere hablarle a su iglesia por alguna falencia que Él ve, así como hacía con el pueblo de Israel, que Él le hablaba a Moisés y le decía: dile a mi pueblo esto, dile a mi pueblo esto. Y él a veces no, él decía, pero yo qué hago, pero el Señor siempre tenía el respaldo de Dios, amén. Entonces vamos a tomar en Éxodo 3:9. Gloria a Dios. Entonces vamos a tomar en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Dijo mi hermano Johnny cuando le tocó la predicación, dijo, vamos a leer palabra santa. Es una palabra, hay palabras que tocan mucho el corazón y a mí se me quedó esa palabra. Hermano Johnny dijo, palabra santa, vamos a leer, amén. Entonces vamos a leer en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Éxodo 3:9. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, cuando el Señor inquieta a un hermano de la iglesia a ver algo que les está incomodando, entonces nosotros nos tenemos que salir a hablar con nuestras propias palabras. Nosotros primero tenemos que orar y decirle: Señor, dame sabiduría, y si esto que estoy sintiendo no es de ti, te pido, Padre Celestial, que me lo quite de mi corazón. Eso es lo que yo primeramente hice. Bendito Dios precioso. Entonces yo le dije: Señor Jesús, yo te pido, Padre, que esto que tú has puesto en mi corazón, te suplico, Padre, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu el que revele ese conocimiento a mí, como debo hablarle a mis hermanos. Amén. Entonces dice, cuando Dios le inquieta a uno, lo primero que uno tiene que hacer es orar, pedir sabiduría y dirección de lo alto. Amén. Entonces, porque esas son visiones que Dios le pone a las personas. A Él le plació ponerme a mí y hoy estoy acá con ustedes, hermano. Así como cada uno de los miembros que el Señor ha tomado y los ha puesto para dirigir un devocional. Yo sé que ellos no lo han hecho porque a ellos les plació tomar un devocional y darlo en ese tema. Es porque el Señor les ha inquietado su corazón y les dice: esto es lo que ustedes tienen que decirle al pueblo. Uno lo dicen que uno tiene que estar bien arregladito, como lo dijo mi cuñada Priscila, otros con la hermana Betty, que fue algo muy maravilloso también, donde decían cómo tenía o como hijos de Dios, y muchas predicaciones más que el Señor ha puesto en cada uno de los corazones. Unos lo dicen de otra manera y de otras de otra manera, pero todos son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, cuando el Señor le pone a uno ese sentimiento en el corazón, la primera pregunta que yo me hice: Señor, ¿pero cómo lo hago o cómo les hablo? Señor, y yo le suplico, Señor, y yo sé que a muchos nos pasa, Señor, pero yo qué hago, qué les digo, cómo les hablo al pueblo, a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué tiene uno ese? No deberíamos de tener ese temor, pero nosotros, yo me considero un 70% espiritual y un 30% carnal. No debería ser así, pero yo me califico así. Entonces uno va a tratar con personas que son verdaderamente, que son personas espirituales, y otras personas que no. En la iglesia hay de varios niveles, amén. Glorioso sea el Señor si todos somos espirituales o son espirituales, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces uno, cuando el Señor le da esa visión: Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Esa visión me la dio a mí, y bendito Rey precioso, y aquí estoy, hermanos, dice. Entonces vamos a Éxodo 3:11. En el mismo capítulo que estamos leyendo, que es Éxodo 3, vamos al 11. Pues
voy a leerlo así porque dice que es 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién es Adiela para que me enfrente a muchas personas, muchas maneras de pensar? Como yo decía, unos son muy espirituales y las cosas de Dios las toman como cosas espirituales, otros no, otros quizás van a decir, pero usted, ¿por qué? Pero bueno, las personas que son espirituales, pues gloria a Dios, pero aquí estamos para aprender. Y esta primera palabra llegó a mí, bendito Rey. Y en el Éxodo 12, del 3:12, dice, él respondió, ve, me dijo el Señor, ve, porque yo estaré contigo. Pero ¿cómo va a estar el Señor conmigo? Si yo me hubiera apoyado en mis propias fuerzas, en mi propio conocimiento, no sería capaz de estar frente aquí a ustedes, hermanos. Porque no es fácil, pero somos unos guerreros y tenemos que enfrentar con gallardía las cosas y lo que Dios nos manda hacer. Así hacía Moisés. Esta palabra se la estaba diciendo a Moisés para que dijera a su pueblo. Porque Moisés decía, pero Señor, si yo soy de pocas palabras, pero yo qué hago, porque yo qué hago. Pero Dios lo tomó a él. Y cuando Dios toma a una persona, gústele a quien le guste, contra eso no hay nada que hacer, hermanos. Entonces, Dios tomó a Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y él sentía esos temores, pero él no se quedaba con eso. Él se postró ante la presencia de Dios, pidió sabiduría de lo alto y Dios lo ayudó. Entonces, por eso es que aquí dice que en el 12 él respondió, bien, dice en el Éxodo 3:12, dice, él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esa palabra la tomé para mí y por eso estoy acá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, vamos a tomar nuevamente el capítulo 3, y vamos a leer el 13 y el 14 del mismo versículo. Entonces dice el Señor, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, si yo voy a hablar la visión que Dios me dio y me voy a enfrentar con un prototipo de personas que quizás me van a tildar por lo que, o nos tildan por lo que por lo que yo voy a hablar. Entonces el Señor le decía a Moisés, pero digamos que yo hoy tomé esa palabra para mí y dijo Moisés, o sea, yo lo voy a cambiar, dijo Moisés, o sea, yo le dije a Dios, le dije, aquí que llego yo a los hijos de Israel, he aquí que yo voy a hablarles a la Iglesia Cristiana Integridad donde orgullosamente pertenezco. Y les digo, el Dios de vuestros padres, o sea, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ya muchos, gloria a Dios, porque hemos conocido a ese Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos habla por medio de su palabra. Entonces en el 14 dice, y respondió Dios a Moisés, Señor me respondió a mí. Yo esta palabra la estoy tomando para mí, Señor. Y bueno, dice, yo soy el que soy, dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, dice, y respondió Dios a Moisés, le respondió Dios a Adiela, yo soy el que soy. Así dirá a la Iglesia Cristiana Integridad de Soacha, que es donde yo estoy. Yo soy, me envió a vosotros. O sea, es palabra de Dios, yo no me la estoy inventando. Gloria a Dios. Vuelvo y lo repito, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Nosotros ya lo conocemos. Entonces respondiendo Dios a Moisés, dijo, ¿yo qué hago? ¿Qué les digo? Como una mujer como yo, que, o sea, Dios le plació ponerme acá, y entonces dice, respondió Moisés, yo soy el que soy. Pues dijo Dios, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Entonces vemos las necesidades del pueblo de Dios, la visión, pero ¿cuál es el proceso que una persona cristiana debe seguir para poder llevar el mensaje de Dios? Tiene que tener
o sea, entrar en oración, recibir, pedir respaldo de Dios. Amén. Acuérdense, hermanos, lo digo bueno, yo lo tomo eso como una introducción, un nudo y un desenlace. El desenlace lo dejé para lo último. Amén. Entonces dice, la primera rebelión se formó en el cielo. Amén. Vamos a Isaías 14. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 14. Vamos a leer el versículo 13 y el 14. Amén. Entonces vamos a Isaías 14, 13. Entonces, una de las voy a leerlo y ahí sí lo explico en el nombre de mi Señor Jesús. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este versículo se trata de Lucifer, que es el lucero de la mañana que le decían, la mano del Señor cielo, y estamos hablando del que hoy es comúnmente llamado Satanás. Él era la mano derecha del Señor, pero él se rebeló contra el Señor, no le gustó que a él le parecían, y la envidia, la codicia lo llevó a que el Señor ya no pudiera más y lo arrojó a la tierra, dice la palabra. Entonces, la primer rebelión, Dios no nos mandó a nosotros a ponernos a contender con nadie, ni con ningún medio de comunicación, con nada nos mandó. Él nos mandó fue a predicar su palabra, porque la primera rebelión fue en el cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo que el Señor me había puesto, es algo que llegó a mi corazón, mi alma. Quizás uno primero no debe llevar esas cargas a nadie, sino ponérsela en la presencia de Dios. ¿Sí? Nosotros ya somos instruidos, ya somos maduros en la palabra de Dios y sabemos que estas palabras tenemos que llevarlas primero al trono de Dios, a la presencia de Dios. Entonces voy a explicar acerca de la visión. ¿Qué es una visión? Dice, es acción y efecto. Esto lo saqué del diccionario. Dice, ¿qué es visión? Es acción y efecto de ver. Es acción y efecto. El término de visión es la manera de representación, de representar, percibir e interpretar situaciones cotidianas o cualquier otro asunto. En este momento me refiero a la iglesia. En el contexto de la teología, es la imagen que de forma sobrenatural se percibe por el sentido de la vista o de forma imaginativa. O sea, uno coge las cosas, sabe que el Señor dice eso está mal, pone personas para que se dirija al pueblo, porque como el título que al iniciar, que decía, Dios sabe cuáles son las necesidades de su pueblo y Él nos ama tanto a nosotros que Él coge a una persona y le dice, ve y dile al pueblo, como hacía con Moisés, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo. Por medio de muchos hermanos el Señor nos habla. Mi pastor, que él predica en la mañana a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche hay hermanos que dirigen el devocional. Hoy, gloria a Dios, me tocó a mí, el Señor me escogió a mí, entonces aquí estoy. Entonces dice que es la imagen que de forma sobrenatural se percibe por el sentido de la vista o de forma imaginativa. O sea, el Señor le dice, mire, vaya y haga esto. Entonces hermano, dice la palabra de Dios, dice
que nosotros tenemos primero que darle el primer lugar a Dios. Dejémosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, sabemos discernir en lo bueno y en lo malo. Dios dice, además su palabra lo dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces dice, ¿por qué toqué este tema, hermano? Porque, bueno, cuando yo no lo veo, hay personas que le dicen a uno, pero hermanos, miren, ahí sí viene lo que el Señor trae. He entrado al Face y he visto mensajes donde hermanos de la congregación se expresan de una manera impresionante con nuestro presidente, donde le dicen, bueno, unas palabras que no le digo, o sea, no lo dicen ellos, pero comparten eso. Voy a decirle una de las cosas que dice, el presidente es cara de marrano, ¿sí? Hermano, yo estoy acá porque el Señor, como ya les había leído, entonces, dice la palabra de Dios, démosle al César lo que es del César, o sea, esas son cosas del mundo, eso no nos concierne a nosotros. Nosotros lo que nos concierne es predicar la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, pues, o sea, yo he visto unos mensajes y digo, santo Dios, precioso Dios, quizás, hermano, quizás yo misma lo haya hecho equivocadamente, metí el dedo mal y mandé unos mensajes donde estoy provocando a ir a las demás personas. Voy a contar un testimonio así como de rapidez. Sí, bueno, nosotros cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros sabemos discernir las cosas que son bien y las que son mal. Una vez escuché a una persona predicando la palabra de Dios y lo que no era cristiano. Entonces decía y es que los cristianos esto, y bueno, hablaba cosas horribles del cristiano, y citó una palabra donde decía que Dios era amor. Entonces estaba contradiciendo en la palabra, y lo único que yo dije, Dios mío, si esta persona está hablando de Dios, pero por otro lado está instando a la gente a la violencia, entonces ¿dónde estamos? Eso es lo que hace uno cuando comparte las cosas del Face. A mí me pareció que alguien me dijo, sí, uno siente dolor en el corazón porque uno no ve las cosas, y mientras nosotros estemos en ese mundo va a ser una lucha constante. Pero nosotros elegimos, yo no voté por el presidente, pero si hubiera estado acá había votado por él porque hay que votar. Votaron, yo creo que muchos cristianos votaron por el presidente, pero eso no da pie para que nosotros estemos como cristianos difamando del que nuestro presidente. Me gustaría que nosotros o yo me sentara allá en la presidencia y mandara a este gobierno a ver cómo nos toca, porque viendo los toros de la barrera es muy fácil, hermano. Yo no estoy diciendo que él sea bueno o sea malo, simplemente que nosotros actuemos como a lo que Dios nos mandó, a predicar su santa palabra. Entonces voy a ver vamos a ir a Efesios 5, del 1 al 8, lo vamos a leer en el nombre precioso. Dice acá, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trubanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces, hermano, esa es la palabra que el Señor Jesucristo
me puso en mi corazón. No estoy cuestionando a nadie, solamente si somos espirituales, yo diría gloria a Dios, porque a mí también me ha tocado, y me ha tocado ponerme muchas manos en la cabeza porque me llueven a mí, y le doy la gloria y la honra al Señor. Pero todo esto lo hace el Señor, es para educar su iglesia, para que no se vayan añadiendo lunares a la iglesia. Su palabra dice que cosa inmunda no entra al reino de los cielos, que nosotros tenemos que ser una iglesia sin manchas, sin arrugas. Entonces esa es la manera en que el Señor va educando a su pueblo, porque nos ama, porque Él quiere que cuando Él venga, porque su palabra dice que como lo vimos partir, igualmente Él viene por su pueblo, pero no viene por un pueblo contaminado, viene por un pueblo santo, dice el Señor. Nosotros tenemos que lucharla cada día. Entonces esa es la palabra del Señor. Voy a leerles una de las cosas bonitas que publican en el Face, que eso sí es bueno compartirlo cuando es de la palabra de Dios. Y hoy precisamente me llegó este comunicado que me llenó mi corazón. Hay cosas tan lindas que toca su corazón, y el corazón, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él salta de alegría. Pero cuando viene algo que no es digno de Dios, nuestro corazón se entristece. Entonces voy a leerle, dice: nadie camina por la vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge rosas sin sentir sus espinas, y nadie alcanza el éxito sin la ayuda de Dios. Ese es uno de los mensajes maravillosos que el Señor Jesucristo pues ha puesto hoy en mi boca, en mi corazón. El Señor Jesucristo ha puesto los medios de comunicación para bendición, y hoy lo estamos comprobando, no para maldición. Aplico para nosotros los hijos de Dios. Entonces, démosle buena utilidad a esa bendición que el Señor nos ha traído a nosotros. Démosle esa gran utilidad. Entonces, el Señor Jesucristo sea bendiciéndolos. Hermanos, maravilloso y precioso Dios, grande. Ay, estoy hoy muy feliz porque está Juan Carlos conectado. Ya no, bueno, el Señor Jesucristo sea bendiciéndolos, llenándolos, hermanos. Vamos a escuchar esta melodía, si ya tienen que irse, pero pues me place que escuchemos esta melodía. Bendito y precioso Dios, que es para la honra y gloria. Autor de la creación, poderoso. Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor mío. Bendito es tu nombre, Señor Santo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Gracias, Señor. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Dios sea bendiciéndoles.